Caimono TV. En tiempos antiguos, en el reino del cielo se hablaba de una batalla de proporciones bíblicas que se avecinaba. El cielo y los infiernos estaban a la expectativa de aquel enfrentamiento colosal entre las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad. El arcángel Rafael, conocido por su gran sabiduría y su vasto conocimiento de las fórmulas de curación secretas diseñadas por el Creador antes del tiempo que no es tiempo, fue enviado por Dios a proteger a un alma humana en el reino material de los hombres. Había sido enviado a una de las misiones más delicadas que hayan sido jamás dictadas por la eterna luz de la providencia del Dios viviente. Se le encargó nada más y nada menos que la terrible misión de encadenar al devastador demonio Asmodeo, demonio que en tiempos anteriores ya había conspirado para derrocar a Satanás de su trono y hacerse con el poderío absoluto del reino de las tinieblas. El desenlace de este conflicto era vital para el destino de todos los reinos y terminaría alterando el tiempo y el espacio, tanto en el reino de los hombres como en el reino de los espíritus. La gran batalla entre el arcángel Rafael y el demonio Asmodeo había sido anunciada en el reino celestial y en el infierno había una expectativa de que algo no andaba bien. La tierra, la luna, las estrellas y los seres humanos comenzaron a experimentar un misterioso cambio, pues desde que Asmodeo había sido enviado a atormentar a la humanidad como castigo por su rebelión, la tierra y los astros habían adquirido una forma más fétida y putrefacta. Se había multiplicado el mal y las enfermedades por todas partes, y la luna, el sol y las estrellas habían adquirido un brillo más opaco y un color sangriento que llenaban el universo de cierta penumbra. De pronto, se escuchó un fuerte estruendo que hizo que se removieran los elementos de tal forma que todos pensaron que desaparecerían. Miles y miles de criaturas de toda especie cayeron como muertos ante aquella terrible escena. En ese mismo instante, en lo más alto del cielo, aparecieron Asmodeo y Rafael, intercambiando palabras en un lenguaje que ningún ser viviente había escuchado jamás. El cielo estaba en llamas y la batalla había comenzado. Asmodeo estaba armado con una inteligencia superior y una astucia descomunal. Esta inteligencia la había adquirido de un fragmento que le habría robado a Satanás en tiempos de la rebelión en el infierno. Fue una pieza de la inteligencia con la que él, en aquel momento entonces llamado Luzbel, había arrastrado a la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero Rafael estaba protegido por la luz divina del Dios trino y único y llevaba en sus manos la fuerza imperiosa de la palabra de Dios. Una majestuosa espada forjada en el corazón mismo del Creador y que era capaz de cortar en todas las direcciones al mismo tiempo. Esta espada era llamada la espada del Verbo. Con el ruido de una explosión como si fueran miles de bombas atómicas, la terrible lucha había comenzado. Asmodeo comenzó a tener ventajas utilizando los trucos y engaños de los cuales disponía y que salían del fragmento de inteligencia que había robado a Satanás y que habían sido un regalo de perfección de Dios para el primer ángel caído el día de su creación. Esta pieza de inteligencia tenía una apariencia única, imposible de definir en palabras humanas. Al referirse a ella, Rafael utilizaba un lenguaje que nadie podía pronunciar y nadie podía entender. Rafael sentía mucha tristeza por la forma en que los demonios menospreciaron aquel invaluable regalo. En el clímax de la batalla, daba la impresión de que Rafael había sido abandonado por Dios, y los ataques de Asmodeo eran cada vez más fuertes y numerosos. De sus garras salían rayos de humo envueltos en tristeza y desesperación, que golpeaban a Rafael como ráfagas de miedo y desesperanza, dejándolo en un estado grave de inanición espiritual. Cuando todo parecía perdido y sin pensarlo dos veces, Rafael tomó la espada del Verbo e invocando la llama divina de la Trinidad del Dios único, logra sacar de su pecho un poderoso escudo impenetrable, el cual era depositado por Dios en el corazón de sus guerreros predilectos en el momento de ser creados. Este escudo estaba fabricado por la ciencia del Dios Altísimo y llevaba en el centro una enorme joya irrompible, inquebrantable, inamovible que llevaba por nombre Fe. Como si se tratara de su último suspiro, Rafael hace uso de la espada del Verbo e invocando el misterio sagrado que había aprendido del arcángel Miguel, dando un fuerte grito, exclamó: ¿Quién como Dios?
extendió su brazo y con la fuerza de aquel misterio de bendición y utilizando la espada del verbo, logró asestar un golpe mortal al mismo centro vital del demonio Asmodeo, despojándolo de toda ciencia vital e intelectual. Rafael recobró toda su energía y encadenando a Asmodeo con las legendarias cadenas de la pureza, lo llevó a lo más lejano y profundo del desierto, donde lo ató y lo encerró en un abismo inescrutable, donde no se le permitiría volver a salir hasta el día fijado para la batalla final. Rafael desplegó sobre la humanidad una llama de bendición que esparcía ciencia de salud por toda la tierra. Logró rescatar a aquella alma humana de las garras de Asmodeo y le enseñó fórmulas de curación para deshacer los males causados por el demonio. Terminada su misión, Rafael traspasa los 7 cielos y se presenta ante el trono del Dios Trino y Único a recibir la gloria y los honores por haber cumplido efectivamente con el encargo del Todopoderoso. Caimono TV.